Y esta mañana extraordinaria vamos a hablar del espectáculo Sombras de Luna. De este lado tenemos a Fernanda Ruiz, bienvenida. Gracias, Marco. Y Noemí Contreras, ¿cómo están? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Pues cuéntanos sobre este espectáculo, de qué trata, de qué estamos hablando, cómo está conformado. Las dos son directoras, pero también son bailarinas. A ver, cuéntanos. Sí, Sombras de Luna es una obra de danza-teatro en donde pues, nosotros apostamos a la interdisciplina. Estamos contando una historia de brujería visto desde la tradición oral en México, ¿no? Contamos aquellas cosas que se relatan en algunos pueblos sobre las brujas, sobre sus poderes, sobre el ambiente que se forma en estos lugares tan místicos, ¿no? ¿Cómo surge la idea de poder llevar esto al teatro? Todo esto místico, todo exactamente lo que se vive, sobre todo en algunas regiones del país donde se cree de una manera fehaciente que es pues la realidad de las cosas. Surge precisamente con la idea de transmitir ese legado que nos han dejado nuestros familiares y que permean la cultura mexicana. Entonces, el fundamento principal de esta obra es la tradición oral, aquello que se cuenta en los pueblos, que cuentan los abuelos y que los amigos, que aunque creemos que es un tema misterioso, envuelve nuestra cultura mexicana, la brujería. Oiga, ¿cómo está llevado a cabo ya de manera teatral? ¿De qué manera se va representando esto de, por ejemplo, la brujería dentro del teatro? ¿Y por qué el tema en estos meses? La temporalidad creo que no es algo relevante porque más bien es algo que es atemporal, sucede todo el tiempo. Pero nos enfocamos a esta manera de abordarlo en escena porque pues nuestra disciplina, que bueno, profesionistas somos en danza folclórica, nos permite llevar esta historia a través de la música tradicional y de bailes mexicanos. ¿Cómo está conformado este espectáculo para la gente que lo está viendo, lo está disfrutando de manera visual? ¿De qué manera nos van remitiendo precisamente a estas regiones del país, a estos lugares donde se vive todos los días de manera constante, pues esto de la brujería, la hechicería, el misticismo, la magia? Pues contamos con un gran equipo talentoso de bailarines, son 14 bailarines en escena. La música es totalmente en vivo, tenemos música en vivo y la voz de una mujer que representa la luna envuelve todo el talento artístico, más los aromas, más todo lo que van a ver, los gritos y el miedo. ¿El vestuario de ustedes cómo es? El vestuario es algo muy peculiar porque no es vestuario tradicional o típico, más bien está adaptado para cada una de las escenas, que aunque sí retomamos elementos de la música tradicional y de la danza nacional, más bien nos enfocamos más a la idea que queremos dar a entender, ¿no? Entonces los vestuarios son diseños hechos propiamente para la compañía y para el momento que queremos enmarcar. Ahora, no es la primera vez que se presenta Sombras de Luna, ¿verdad? No. Ya tuvimos una participación muy especial en el ex convento del Desierto de los Leones. Y lugar propicio, ¿verdad? Para todo esto. Ajá. Fue una presentación sobrenatural. Ahí lo que nos abrigó fue el clima, fue tormentoso, pero lleno de magia. Fue nuestra primera función ya en orden, pero pues venimos a eso, justamente a invitarlos a estas presentaciones. Ya se llevó a cabo el estreno, ahora sí. El miércoles pasado, el 28 de marzo, tuvimos un estreno muy emotivo. Exacto. Y vamos a estar todos los miércoles de abril en el Teatro Independencia a las 8 de la noche. Todos los miércoles de abril, entonces. Todos los miércoles de abril y esperamos poder contar con la presencia del público más tiempo para también extender un poco esa temporada. ¿Los boletos directo en taquilla o hay algún otro sistema donde los pueden conseguir? El sistema es Ticketmaster y también directamente en taquilla. Tenemos descuentos para estudiantes y maestros y también algunas promociones que vamos a estar sacando ahí en nuestras redes sociales. Sombras de Luna, entonces ya lo pueden disfrutar ahí en el Teatro Independencia. Fernanda, muchas gracias. No, gracias a ti, Marco. Noemí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.